jueves. Francisco Zúñiga, Sebastián Soto, ¿cómo están? Buenas noches. Para hablar de algo que mencionaron en la mesa anterior, y es que el derecho a reclamar mi derecho. ¿Cómo queda en el borrador actual la posibilidad que yo tenga como ciudadano de decir, bueno, no me están cubriendo esta prestación de salud o cualquier otro derecho social? ¿Cómo me defiendo? Francisco, ¿quién quiere tomar la palabra? A ver, yo creo que aquí es clave entender que el reconocimiento del derecho a la salud se inscribe en una definición mayor que hace la Convención Constitucional en orden a entender que el Estado es un Estado social y democrático de derecho, enderezado al aseguramiento de derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales. Y el derecho a la salud es un derecho social. Bien observa Rosalind Dixon, una experta en estas materias, que los tipos de protección de los derechos sociales pasan por 4 tipos de modalidades de protección. Primero, los mandatos al legislador. Segundo, los plazos o tiempos impuestos al legislador. Tercero, lo que ella denomina principios rectores que de algún modo orientan la labor del legislador. Y cuarto, los tribunales de justicia. Pues bien, el reconocimiento del derecho a la salud en el texto de la nueva Constitución responde a estos 4 estándares de protección que se dan en todos los países del mundo observados. O sea, los chilenos podrán reclamar sus derechos eventualmente en tribunales. Sebastián. Yo estoy de acuerdo con eso. Me parece que lo primero que hay que decir es que aquello que está escrito no es tan importante como la política pública, la ley del mañana que permita llevar adelante con esta Constitución, con la que viene o con cualquier otra, una política de salud adecuada. Por eso entonces a mí me parece que hemos perdido bastante musculatura en grandes principios, en grandes discusiones, sin preocuparnos de cómo llegar a mejorar la salud. Ahora, una de las formas de mejorarla es, por cierto, la política pública. También hay una discusión intensa sobre la judicialización de lo que está en la Constitución. Y mi impresión es que porque aquí hay tanta ambigüedad, porque aquí hay principios como bien se señalaban, eso fomenta la judicialización. Eso lleva a que haya más, probablemente, reclamos ante los tribunales. Eso ha pasado en países como Colombia, por ejemplo. Efectivamente, Colombia ha sido un país que en materia de derecho a la salud ha tenido una judicialización intensa. ¿Y cuál es el perjuicio para el sistema? Hay varios, el perjuicio principal yo lo traería a Chile. A mí me parece que un ejemplo importante de defecto de la judicialización es lo que ha pasado con la ley Ricarte-Soto. La ley Ricarte-Soto es una buena política pública para intentar financiar medicamentos de alto costo y enfermedades muy costosas. Pero ¿qué es lo que ha pasado? La judicialización ha llevado que, por la vía del recurso de protección y una serie de argumentaciones, muchas personas que estaban en la fila de los recursos de la ley Ricarte-Soto hayan preferido entonces tocar la puerta de los jueces. Y eso ha llevado a que el financiamiento per cápita de que se asigna por recurso de protección sea 38 veces mayor al financiamiento per cápita que se asigna a la ley Ricarte-Soto. Y eso entonces es un problema tanto presupuestario como es un problema para la política pública. Es como saltarse las filas de alguna manera. Así lo vería yo. Con un alto costo para el Estado, para que tiene que financiar esos medicamentos. Para todo, porque pagamos todos los impuestos, ¿no? Y la ambigüedad fortalece eso. Ya. Mónica, yo tengo una pequeña discrepancia con Sebastián. Creo que no es el texto el que fomenta el activismo judicial, la intervención más allá de lo razonable por parte de los tribunales en la cobertura del derecho a la salud. Creo que la intervención está presidida por un diagnóstico crítico respecto del tipo de protección que la salud como bien público debe tener. Y ello incentiva este activismo judicial que tiene caracteres patológicos hoy día en nuestro país. Pensemos que hoy día hay activismo judicial en materia de salud pública con una Constitución que asegura derechos sociales de manera débil o inexistente. Sí. Entonces el tema no pasa por el texto de la Constitución. Pero si esto lo garantiza, si esta Constitución lo garantiza más, ¿no habrá más argumento para pedir este reclamo? El tema de la salud y de los demás derechos sociales pasa por las políticas públicas que se implementen y por el tipo de gestión de los recursos materiales, humanos y presupuestarios puestos a disposición de esos bienes públicos. Ya, pero una pregunta así. Una persona está en lista de espera en este minuto. Se aprueba esta Constitución y te garantizan el derecho a salud. ¿Cuánto tiene que esperar esa persona para exigir ese derecho? A ver, lo decíamos, los tiempos los define el legislador democrático. ¿Y en intertanto? Oye, pero es cierto lo que dice Francisco respecto a que las constituciones no son las que crean necesariamente la judicialización, pero las constituciones
ambiguas o indeterminadas pueden promoverla. Fíjate una frase que dice: el Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Esa frase está perfecta para un programa de gobierno. Esa frase está maravillosa para un discurso político, pero para una constitución que va a ser aplicada por jueces, esa frase fomenta judicialización, precisamente porque esa persona que está en la lista de espera o esa persona que necesita hacerse una eventual tratamiento que aquí en Chile le ofrecen o el sistema público le ofrece a alguno que no es el más alto posible de salud, podrá reclamarlo a los jueces y saltarse la política. Otra que le quiero preguntar, que les voy a mostrar en pantalla. Hay un texto, un párrafo del texto que habla de la salud, del nuevo sistema de salud. Dice: el Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. ¿Ese es ambiguo o no es ambiguo? ¿O dice que los privados pueden...? Mónica, para mí eso es clarísimo. Ya. La Constitución admite lo que se denomina la colaboración público-privada en las acciones de salud. El problema es otro, es quién define lo público y cómo modaliza en el tiempo a través de políticas públicas lo público. Y ahí la cuestión es clave, es la diferencia entre el Estado social y el Estado subsidiario. El Estado social es una definición de política del Estado. En Estado subsidiario es una cuestión de mercado. ¿Es ambiguo? No? No es ambiguo, es muy claro en que no necesariamente tiene que estar integrado por ambos, porque dice podrá, y el legislador del mañana, eventualmente, a mi juicio de un modo incorrecto, a mi juicio sería una brutalidad que lo hiciera, pero la Constitución le autorizaría, si es que esta se aprueba, a dejar fuera de un área, dejar fuera de un sector a los prestadores privados. Y cuando digo prestadores privados no son clínicas, sino que prestadores privados son médicos eventualmente que prestan hoy día servicios en consultas de libre elección. Y por último, se están discutiendo ahora las normas de transición y se están discutiendo justamente el tiempo que se le va a dar al presidente para que envíe la ley, ¿no es cierto?, del nuevo Sistema Nacional de Salud. ¿Cuándo se zanja esto? ¿Cuántos años podría tener el Ejecutivo para enviar lo que le está pidiendo la Constitución que haga? Bueno, ya sea este Ejecutivo o el que venga, digamos. No sé cuánto tiempo puede ser. La Comisión de Disposiciones Transitorias está debatiendo hoy día, mañana y eventualmente el sábado las indicaciones de disposiciones transitorias que van a ser votadas por el Pleno. Allí se van a definir en último término los plazos en los que el gobierno deberá despachar al Congreso o al Poder Legislativo los proyectos de ley destinados a poner en movimiento este Sistema Nacional de Salud. La derecha está proponiendo 20 años de plazo, habían otras propuestas de 2 años, finalmente, ¿qué, más o menos en cuánto podría quedar? Es que esa es una definición política, sí, que tiene que ver también con los recursos que el Estado dispone, porque estos derechos sociales son derechos de alto costo y el Estado tiene que priorizar. Ya. Y indudablemente salud, educación y pensiones son prioridades de la población y son prioridades de política pública en el actual gobierno. Ya, pero más o menos... Bueno, eso es lo que va a decir el articulado transitorio, pero lo que va a decir el articulado transitorio es el plazo que tiene el presidente de la República para enviar un proyecto de ley, pero no el plazo que tiene el Congreso para discutirlo. Eso va a ser ciertamente una discusión política intensa. Mientras tanto, diría yo que todo sigue tal cual está hoy día, si es que esta Constitución se aprueba finalmente, y en definitiva el Sistema Nacional de Salud es una cuestión que vamos a estar discutiendo durante mucho tiempo, por las dificultades presupuestarias, las dificultades que tiene una cuestión como esta. Muchas gracias a los dos constitucionalistas, Sebastián Soto y Francisco Zúñiga. Gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir entonces con la conversación en nuestro...